Señor, no es fácil seguirte a ti, Señor, pero es el camino más hermoso, es el camino más glorioso. Así como tú, Señor, es un camino lleno de espinas, pero son espinas que producen vida, Señor. Oh Dios, eleva nuestra visión, que este año sea un año nuevo, verdadero para nosotros. Señor, llena nuestro corazón con tu temor. Y sumérgenos, por favor, en un espíritu de arrepentimiento. Que reconozcamos nuestras faltas, nuestras debilidades, nuestras rebeliones, y que nos duelan, Señor, delante de ti. Oh Dios, enséñanos a derramar nuestra alma delante de ti, sobre el altar, Señor. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Este día, por lo general, se acostumbra a hacer como promesas, nuevas, el pensamiento de nuevos proyectos. Y de las primeras cosas que surge es rebajar de peso. Cosas como esa, ¿no? No vamos a hacer eso, no vamos a decir que son las cosas que vamos a hacer en este nuevo año. Por lo general, solo se piensan. En el transcurso cuando pasan los días nos olvidamos de esos propósitos y no se cumple ninguno, ¿no? Estamos por cumplir 27 años de estar acá. No todos han estado, ¿no? Creo que solo el hermano Rafael ha estado con nosotros desde el principio. Los demás se han ido agregando en el transcurso del tiempo. Entonces la pregunta es, ¿qué se ha logrado? Aquí han circulado personas que han venido, han estado un tiempo y se han ido. Entonces, ¿qué es lo que se ha logrado? Algunos dirán que muy poco, otros
podrían decir que nada. Pero yo quiero decirles que sí se ha logrado algo. La clave para decir eso depende de la medida. ¿Qué parámetros tomamos para medir si hemos logrado algo o no? Hace muchos años yo invité a un hermano que fue maestro mío en el colegio de teología. Las clases que recibí con él ahí en el colegio, yo las consideraba que eran mejor que las del propio pastor. Y eso me motivó a invitarnos. Es un hombre que yo podía ver que era alguien que estudiaba mucho la Biblia, ¿no? Entonces lo invitamos para que viniera a compartir, ¿no? Pero resulta que en lugar de venir a enseñar algo, quizás no había pasado ni la mitad del tiempo asignado para el mensaje, cuando comenzó a criticar a la congregación. Entonces él comenzó a decir que tal vez no las palabras, pero la idea era esa: ustedes son unos haraganes. Creo que teníamos unos 10, 12 años en ese momento, ¿no? Entonces el argumento de él era que en esos 10 años la iglesia debería tener por lo menos, decía él, unos 200 miembros. Entonces la forma de medir la obra de Cristo en la iglesia estaba basado en el número de miembros, y básicamente esa es la medida que se toma. ¿Qué modelo es el carro del pastor? Si el pastor anda predicando por todas partes, o sea, esos son los parámetros que se toman para medirnos. En ese momento, la iglesia, la congregación, andaba por unos 40 miembros. Él decía que era un pueblo que no estaba trabajando como se debe. Él estaba lanzando sus comentarios a la congregación, pero es obvio que al decírselo a la congregación, también la crítica era para el pastor, porque la congregación representa lo que el pastor es. Entonces imagínense que si a los 12 años era un fracaso tener 40, ¿qué diría hoy si viniera hoy? Este joven, cuando vino acá, joven, era el líder de una iglesia. No sé cuántos años después de haber estado acá, salió de la cobertura de esa iglesia por adúltero comprobado. Ahora es pastor de una iglesia y está predicando el evangelio de paz, poder y prosperidad. Y tiene una iglesia mucho más numerosa que esta, ¿no? Entonces, es obvio que si los parámetros para medir son el número
de miembros y éxitos económicos, fama. La idea es que sí es un fracaso. Pero si los parámetros que utilizamos para medir la obra de Dios son los que la Biblia dice, ahí es donde yo digo que se ha alcanzado algo, bastante. Y espero que algunos de ustedes puedan verlo, ¿no? Vamos a Juan 3:34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Al que Dios envió, ¿quién es? El Espíritu Santo. O de aquí puede ser la predicación de Juan el Bautista. Pero él está hablando de Dios, es lo que está diciendo acá. Pero aquí nos dice, Él no nos da al Espíritu Santo por medida, porque es otro parámetro. Si hay lenguas, si hay profecías, si hay danza, si hay esto, si hay sanidades, si hay esto, entonces es una iglesia viva, así decimos, ¿no? Pero ojo, dice aquí la palabra que Él no da al Espíritu Santo por medida. Ya conocemos quién es la medida. Vamos a Efesios 4. 12 y 13. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo no lo miden el número de miembros. Dice, hasta que todos, o sea, cada uno de los miembros, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Esa es la medida. No es el Espíritu Santo, es el Hijo de Dios, Cristo Jesús. Y Él quiere que cada uno de sus hijos crezca a partir de su nacimiento, vaya creciendo conforme a ese parámetro. Y si yo ocupo ese parámetro para medir, yo puedo decir que ya por lo menos hemos iniciado ese proceso. Entonces no importa el número, importa que estas cosas que está diciendo aquí puedan ser dadas en cada uno de los miembros. Vamos a Filipenses 3, del 8 el 14. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Solo vayan leyendo y mediten cada palabra, porque aquí tenemos parámetros
que nos permiten saber si estamos creciendo o no. Dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia de Dios que es por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. En el 14 dice, prosigo a la meta, es decir, voy a proseguir, cantábamos. Pablo dice, yo todavía no soy perfecto, no he alcanzado la meta, prosigo a eso. ¿Cuál es la meta? Participar de la resurrección de entre los muertos. Segunda de Pedro 1, versículos del 5 al 9. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Todas esas son parámetros, son indicadores que nos pueden servir a cada uno para saber si estamos creciendo o no. Si no tenemos eso, no hay manera que alguien diga, yo ya crecí, yo ya hice esto. No es cuestión de decirlo con la boca. Hay parámetros que debemos de llenarnos. Al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Entonces comienza con el conocimiento y termina con el amor. En la cita anterior comienza con el conocimiento y termina con la resurrección. 2 Corintios 4:6. Dice 2 Corintios 4:6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Comienza con el conocimiento y debe terminar con la gloria de Dios. El primer coro que cantamos dice, conquistando desde el mar hasta el Jordán. Hay un principio y hay un final. Todas esas cosas, todos estos versículos nos están diciendo que hay un principio y hay un final, y nos dan parámetros. Por ejemplo, la meta final en un sentido es el amor, en otro sentido es la resurrección, en otro sentido es la gloria de Dios. Vamos a Romanos 5, del 1 al 3. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Otra vez. Tenemos paz para con Cristo para con Dios cuando recibimos a Cristo.
Pero con eso lo que tenemos es acceso a la gracia para continuar un proceso que me va a llevar a tener la gloria de Dios, el supremo llamamiento de Dios. Pero lo que quiero que captemos esta mañana es algo que hemos estado mencionando continuamente. Todas esas citas nos muestran el principio y nos muestran el final, pero todas tienen en común que lo primero, que el principio es el conocimiento. Por eso también me gustó que comenzamos con el cántico Eleva tu visión. Necesitamos continuamente estar renovando nuestra visión. ¿Cómo lo logramos? Estudiando la palabra. No hay otra manera. Renovemos el pacto. Eso significa muchas cosas. O sea, cuando decimos renovar el pacto, tenemos que tener conciencia de qué es lo que vamos a renovar. Y cuando hablamos de renovar el pacto es abrazar la cruz. Ese es el pacto que Dios hizo con Abraham. ¿Qué es lo que le mandó Dios a Abraham? Parte los animales por mitad y vamos a pasar en medio de ellos. El Padre y el Hijo pasan en medio de ellos. Entonces, ese día hice un pacto, Dios hizo un pacto con Abraham. Pero ese sacrificio es una sombra de la cruz. Y Abraham aceptó ese pacto. Entonces, cuando renovamos el pacto, lo que estamos diciendo es que yo me he apartado de eso, que me he dedicado a cosas placenteras de este mundo y me he olvidado de las cosas de Dios. Entonces yo renuevo el pacto para abrazar la cruz, porque cuando yo oraba, Dios puso eso en mi corazón. Es cierto, es un camino difícil. No es cómodo, pero no hay otro camino, hermano. Si estudiamos la palabra, ¿qué es lo que vamos a lograr con eso, no? Una de las cosas más importantes es aprender su lenguaje. En segundo lugar, podríamos poner que al entender el lenguaje vamos a conocer su mensaje. Cuando conozcamos su mensaje vamos a entender cómo es que Dios piensa, qué es lo que Él quiere para mí, cuál es su plan, cuál es su proyecto para mi vida. Todo eso lo vamos a ir aprendiendo poco a poco a través del estudio, ¿no? Vamos a conocerlo, porque la palabra dice, toda la escritura habla de mí. Ustedes no quieren venir a las escrituras, acercarse a mí, porque creen que en la palabra escrita eso es el fin del asunto. No. La palabra habla de Él. Entonces, a través del estudio, de escudriñar su palabra, vamos a conocerlo. Vamos a conocer sus mandamientos. Y ojo, una vez conocemos los mandamientos, Dios lo que nos pide es que los guardemos, que los pongamos por obra. Al poner por obra sus mandamientos,
vamos a manifestar su justicia, porque sus mandamientos manifiestan la justicia de Dios. Hasta entonces las gentes van a ver a Cristo en nuestras vidas. Y todo eso viene a través de estudiar la palabra. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que pretendemos? ¿Qué es lo que debemos de aspirar a hacer para lograr eso? Yo me di cuenta de esto y ustedes son conscientes de cómo casi cada domingo insistir. Y algunos dicen, usted ya aburre con eso, ¿no? Pero no me voy a cansar de decirlo mientras no nos involucremos todos en ese proceso. Pero el Señor me mostró algo. Cuando digo me mostró, no es que oí su palabra ni nada de eso, sino que es un sentir. Dios alumbra el corazón, dice ahí la palabra. No es que haya oído su voz, nunca la he oído. Pero sí, con mucha frecuencia, Dios revela las cosas. Entonces yo me di cuenta que estaba cometiendo el mismo error que se comete en la mayoría de congregaciones. Que a la gente se le pide lo que hay que hacer, pero no se le dice cómo hacerlo. Entonces cada quien hace lo que bien le parece. Si a mí no me dicen cómo, entonces a mí se me ocurre que a lo mejor es así. Lo que hizo Abraham. Yo te voy a dar un hijo y como el hijo no nacía, entonces a lo mejor es así. Y terminamos haciendo lo que nosotros creemos. No es maldad. Yo creo que le voy a ayudar a Dios, voy a complacer a Dios haciéndolo de esta manera. Entonces no. La idea es que entremos en un proceso de aprendizaje a leer la Escritura. Es lo que por lo menos siento que el Señor puso en mi corazón y lo que pretendo hacer hasta donde Dios diga, ¿no? De manera que vamos a comenzar. Vamos a seguir enseñando, pero en el transcurso de la enseñanza vamos a ir haciendo señalamientos sobre el lenguaje. Esto es parte del lenguaje. Yo les recomendaría que traigan sus cuadernos, sus libretas, sus lápiz, para ir anotando eso e ir estudiando. Si no hacemos eso, no estamos avanzando. Puede ser que se moleste de que se le diga esto y esto y esto y prefiera ir a otra iglesia y ahí no le van a exigir nada, no le van a decir que estudie ni todo. Van a arruinar su vida. Dios quiere que nos edifiquemos, que le edifiquemos una casa a cada uno, no que el otro se la edifique. Cada uno tiene que edificar la casa, ¿no? Entonces vamos a estar haciendo eso. Ya lo comenzamos con los jóvenes. En el transcurso de la enseñanza, y es obvio que vamos a estar repitiendo cosas,
Yo revisando el tiempo que he estado acá, yo diría que quizás en estos 27 años, el 1 de marzo cumplimos 27 años, quizás he repetido unos 3 mensajes. Siempre la idea fue como traer un mensaje nuevo. Ustedes pueden imaginarse durante 27 años de estar predicando cada domingo un mensaje diferente. Podrá ser un logro para mí, pero no para la congregación. Entonces vamos a repetir cosas que ya hemos visto, pero vamos a agregarle un ingrediente, algo nuevo, una revelación fresca sobre el mismo tema, pero vamos a hacer señalamientos acerca del lenguaje y de los pensamientos que Dios pueda estar poniendo en alguna escritura. Y vamos a comenzar hablando un poco de la Biblia. ¿Qué es la Biblia? ¿Por qué existe la Biblia? ¿Para qué necesitamos la Biblia? Vamos a Eclesiastés 1, 9 al 11. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de esto quiero que pongan atención. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. ¿Qué es lo que está diciendo Salomón aquí? Antes de Adán no hay registros. La Biblia solo da algunas cositas, solo para que sepamos que antes de Adán hubo algo, pero no hay registros de eso. Cuando termine este siglo, cuando comience el milenio y entremos a la eternidad, tampoco habrá necesidad de llevar algún registro. ¿Por qué? Porque en los dos momentos, antes de Adán y después de que termine el plan de Dios, lo que le llama la Biblia, después de este siglo, de esta edad, del gobierno humano, como quiera decirle, en los nuevos cielos y la nueva tierra, ¿sí? Antes de Adán y en los nuevos cielos y la nueva tierra es la eternidad. Y en la eternidad todo es presente. Entonces no hay necesidad de llevar algún registro. Entonces, ¿por qué existe la Biblia? La culpa la tiene Adán. Cuando Dios formó a Adán, lo formó en un ambiente celestial. Pero cuando él pecó, cuando digo celestial, estamos hablando de la eternidad. Cuando él pecó, fue sacado de la eternidad
el planeta Tierra entero fue sacado de la eternidad y entró en una dimensión llamada tiempo, que tiene pasado, presente y futuro. Y entonces ahí sí, de eso se necesita llevar registro, porque se olvidan las cosas del pasado. Entonces, para tenerlas presentes tenemos que tener algo registrado. No hay ninguna actividad en la vida que no necesite llevar registro de las cosas. Y las cosas de Dios en esta dimensión temporal también se necesita llevar ese registro. Entonces, lo que tenemos aquí es el registro de lo que pasó en el huerto del Edén, cuando Él comenzó la segunda creación, y todo lo que ha pasado hasta el día de hoy y el poco tiempo que falta. Eso está registrado. Entonces uno puede saber de dónde viene, qué estamos haciendo aquí, para dónde vamos y qué es lo que nos hace falta, ¿no? Otro elemento que vamos a darnos cuenta es que en la medida que vayamos estudiando, y esto usted se va a dar cuenta solamente cuando entre en ese proceso. Entonces, cuando ya tenga algún tiempo de estar estudiando, se va a dar cuenta de que la Biblia nos habla de la historia de dos pueblos. El primer pueblo es Israel, pero ojo, ese pueblo no existía. Es un nombre divino, no es un nombre terrenal. Ustedes conocen esa historia, ¿no? Abraham tuvo dos hijos, Ismael e Isaac. Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Jacob era un sinvergüenza, mentiroso, haragán, engañó a su propio padre y tuvo, así entre comillas, tuvo que salir huyendo. Eso era parte del plan de Dios. Y fue a parar donde su tío, donde su tío. Ahí pasó la vida difícil, 20 años, y regresa y tiene una lucha con Dios. Y entonces Dios le cambia el nombre, ya no te vas a llamar Jacob, sino que te vas a llamar Israel. Ahí nace ese. O sea, Israel no es un pueblo, es un nombre, y significa el que lucha con Dios. Eso significa Israel, el que lucha con Dios. O sea, es lo que hizo ahí. Pero ¿qué tipo de lucha, no? Vamos a Oseas capítulo 12, versículo del 2 al 4, para que vean la lucha. Y aquí fíjense ya cómo interviene el lenguaje de Dios. Es lo que estábamos diciendo, ¿no? Cuando uno oye la palabra lucha, lo que entiende es que hay un pleito, ¿no? Y el vencedor es el que
se lleva, es el fuerte, es el que vence, es el poderoso. Pero fíjense lo que dice aquí, Oseas 12, del 2 al 4. Pleito tiene Jehová con Judá. ¿Qué es Judá? Todas las ciudades donde hay judíos. Aquí estamos en Judá, aquí hay judíos. Nosotros también somos parte de Judá. Dios tiene un pleito con nosotros. Porque el ángel se le apareció a Jacob y luchó con él. Y Jacob luchó con el ángel. Entonces, pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob. Fíjense. ¿Qué es la intención de Dios? Castigar a Jacob. Y ahí mismo dice castigar a Judá, es lo mismo. Dice, conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano. Sé que Jacob, desde que estaba en el vientre, estaba peleando. Y con su poder venció al ángel. Con su poder venció al ángel. Y uno, ¿cómo es posible que un hombre venza al ángel? Veamos cómo lo venció. Venció al ángel y prevaleció. ¿Qué es lo que hizo? Llorar. Esa es la lucha. Lloró y le rogó, en Betel le halló y ahí habló con nosotros. Fíjense el lenguaje de Dios. Está contando una historia y esa historia es una parábola para que la entendamos nosotros. ¿Y qué es lo que dice allá Génesis? Que él pasó haciendo eso, llorando y rogándole hasta que lo bendijo. ¿Y cuál fue la bendición? Cambiarle el nombre. Israel es uno de los nombres de Cristo. ¿Qué es lo que estaba haciendo él? Darle el nombre de Cristo a él. Y Él quiere hacer eso con nosotros. Él está peleando con cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que quiere hacer? Matar nuestra carne. ¿Cómo debemos pelear nosotros con Él? Rogándole, llorando, Señor, consúmeme. Aborrezco lo que soy, Señor. Ya no quiero vivir este tipo de vida que llevo. Toda la noche, es toda la vida. Es una figura. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue la bendición. Y ve qué lindo Jacob. Le dice al ángel, no te dejaré hasta que me bendigas. Y que solo le tocó el muslo y para abajo. Entonces, ¿quién venció? El ángel. Pero Jacob venció porque logró lo que quería, que él lo bendijera. Y él ha prometido darnos ese mismo nombre a nosotros. Pero tenemos que vencerlo, llorando, gimiendo, hasta que Él nos dé ese nombre. Amén.